¿Te has detenido a reflexionar sobre las actitudes que desagradan a Dios? La Biblia nos advierte claramente sobre esto. En Proverbios 6, 16, 19 encontramos una lista de lo que Dios aborrece. 6 cosas aborrece Jehová y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Estas palabras son una llamada de atención, un recordatorio de que nuestras actitudes tienen consecuencias tanto espirituales como prácticas. Hoy profundizaremos en cómo estas conductas afectan nuestra relación con Dios y con los demás. Si alguna vez te has preguntado cómo agradar a Dios con tu vida diaria, este mensaje te guiará hacia las respuestas. ¿Estás listo para descubrir cómo transformar tu corazón y vivir según su propósito? El orgullo, esa disposición que nos lleva a sentirnos superiores a los demás, es mucho más que un simple defecto de carácter. Es una barrera que se levanta entre nosotros y nuestro Creador, una actitud que desagrada profundamente a Dios y que, como veremos, puede tener consecuencias devastadoras en nuestra vida espiritual. La Biblia nos dice en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Este versículo no solo es una advertencia, sino un recordatorio de que el orgullo no es algo que podamos ignorar. Hoy exploraremos cómo esta actitud afecta nuestro caminar con Dios y por qué debemos combatirla con todo nuestro ser. Desde los primeros capítulos de la Biblia encontramos cómo el orgullo se interpuso entre la humanidad y Dios. En el relato de Génesis, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, no lo hicieron solo por curiosidad, sino porque creyeron que podían ser como Él. La serpiente les dijo: seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:5. Este deseo de elevarse a una posición que no les correspondía fue la semilla del pecado original. El orgullo les hizo olvidar que ya habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, que ya eran valiosos y amados. Este mismo engaño sigue presente hoy, llevándonos a pensar que no necesitamos a Dios o que podemos lograrlo todo por nuestras propias fuerzas. El orgullo tiene muchas caras. A veces se manifiesta en nuestra incapacidad para pedir ayuda, como si admitir una necesidad fuera un signo de debilidad. Otras veces se muestra en nuestra tendencia a menospreciar a los demás, creyendo que somos mejores o más dignos de reconocimiento. En Lucas 18, 9, 14, Jesús nos cuenta la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo, confiado en su propia justicia, oraba diciendo: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Sin embargo, fue el publicano que humildemente clamaba: Dios, sé propicio a mí, pecador, quien fue justificado. Este relato nos recuerda que el orgullo nos ciega a nuestras propias fallas y nos aleja de la gracia de Dios. Uno de los mayores peligros del orgullo es que se esconde en nuestro corazón sin que nos demos cuenta. Podemos pensar que estamos siendo firmes o seguros de nosotros mismos, cuando en realidad estamos dejando que la soberbia dicte nuestras acciones. Consideremos la historia del rey Nabucodonosor en el libro de Daniel. Este poderoso monarca, después de haber construido una gran ciudad, se llenó de orgullo y proclamó: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Daniel 4:30. Dios lo humilló, haciéndolo vivir como una bestia del campo, hasta que reconoció que todo poder y gloria pertenecen al Altísimo. Esta lección es una advertencia clara.
El orgullo no solo nos separa de Dios, sino que también nos lleva a nuestra propia destrucción. Es importante entender que el orgullo no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también con las personas que nos rodean. Cuando nos dejamos llevar por esta actitud, nos volvemos incapaces de escuchar, de empatizar y de relacionarnos de manera genuina con los demás. Esto puede llevar a conflictos, rupturas y un aislamiento que nos aleja tanto de nuestra comunidad como de nuestra misión en la vida. Santiago 4:6 nos dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este versículo no solo revela el corazón de Dios hacia el orgullo, sino que también nos muestra el camino para restaurar nuestras relaciones, la humildad. En un mundo que valora tanto el éxito y la autoafirmación, puede parecer difícil abrazar la humildad como un estilo de vida. Sin embargo, Jesús mismo nos dejó el ejemplo perfecto. En Filipenses 2:6-8 se nos dice que aunque era Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Este acto de humildad no solo redimió al mundo, sino que también nos mostró que la grandeza verdadera se encuentra en el servicio y la obediencia a Dios. Para combatir el orgullo debemos comenzar examinando nuestro corazón con honestidad. Esto requiere valentía porque reconocer nuestras fallas no es fácil, pero es necesario. En Salmos 139, 23, 24 el salmista ora: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta oración es un modelo para nosotros, una invitación a dejar que Dios revele las áreas de nuestra vida donde el orgullo ha echado raíces. Solo cuando somos conscientes de nuestra necesidad de cambio, podemos comenzar a trabajar en ello. Además de la oración, necesitamos rodearnos de personas que puedan ayudarnos a mantenernos humildes. Proverbios 27:17 dice: el hierro con hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo. Esto significa que necesitamos amigos y mentores que nos desafíen, que nos confronten con amor cuando nos desviamos y que nos animen a caminar en humildad. En comunidad podemos aprender a poner a los demás primero, a escuchar y a servir con un corazón sincero. El orgullo, aunque peligroso, no tiene la última palabra. La gracia de Dios está disponible para nosotros, incluso cuando hemos caído en esta trampa. En 1 Juan 1:9 se nos asegura: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos recuerda que sin importar cuánto hayamos dejado que el orgullo nos controle, siempre podemos regresar a Dios y encontrar perdón y restauración. Él no solo nos limpia, sino que también nos da la fuerza para cambiar y vivir de acuerdo con su voluntad. Al final del día, combatir el orgullo no es solo una cuestión de esfuerzo humano. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para transformar nuestro corazón y renovar nuestra mente. Romanos 12:2 nos exhorta: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esta transformación es un proceso, uno que requiere tiempo, pero que vale la pena. Cuando dejamos que Dios moldee nuestro corazón, no solo superamos el orgullo, sino que también nos acercamos más a Él y vivimos de una manera que refleja su amor y su gloria. En conclusión, el orgullo es una actitud que desagrada profundamente a Dios, porque nos aleja de su presencia
y de su propósito para nuestras vidas. Sin embargo, hay esperanza. A través de la oración, la comunidad y la dependencia del Espíritu Santo, podemos vencer este enemigo y caminar en humildad. Y al hacerlo, no solo agradamos a Dios, sino que también experimentamos la libertad y la paz que solo Él puede dar. ¿Estás listo para dar este paso y permitir que Dios transforme tu corazón? El cambio comienza hoy. ¿Has considerado alguna vez el peso de tus palabras? La lengua, aunque pequeña, tiene un poder increíble para construir o destruir, para traer luz o sembrar oscuridad. La Biblia nos advierte sobre esto con firmeza. En Proverbios 18, 21 leemos: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Este pasaje nos recuerda que lo que decimos no solo impacta a quienes nos rodean, sino que también refleja el estado de nuestro corazón. Entre las actitudes que más desagradan a Dios está el uso destructivo de nuestra lengua a través de la mentira y el testimonio falso. Hoy veremos cómo estas prácticas afectan profundamente nuestra relación con Él y el impacto devastador que pueden tener en nuestras vidas. Desde el principio de los tiempos, la mentira ha sido una herramienta del enemigo para desviar a la humanidad del propósito divino. Génesis nos muestra esto en el relato del jardín del Edén, cuando la serpiente tergiversó la verdad al hablar con Eva. En Génesis 3, 4, 5, la serpiente dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Estas palabras, aunque parecían atractivas, ocultaban una intención destructiva. Así es como opera la mentira. Ofrece algo aparentemente deseable, pero siempre lleva a consecuencias dolorosas. Este primer engaño no solo trajo pecado al mundo, sino que también fracturó la relación perfecta entre el ser humano y Dios. La mentira no es simplemente un error verbal, es una distorsión de la verdad que va en contra de la naturaleza misma de Dios. Jesús, al describir al enemigo, dijo en Juan 8:44: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Este versículo nos muestra que mentir nos alinea con el carácter del enemigo en lugar de reflejar la santidad de nuestro Creador. Dios es un Dios de verdad y toda falsedad es una ofensa directa a su naturaleza. Una de las formas más evidentes en que las mentiras afectan nuestras vidas es en la forma de testimonio falso. En la ley dada a Moisés, Dios incluyó un mandato específico contra esta práctica. Éxodo 20:16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Este mandamiento no solo protege a las personas de acusaciones injustas, sino que también subraya la importancia de la justicia y la integridad en las relaciones humanas. En el libro de Proverbios se nos recuerda que Dios aborrece el testigo falso que habla mentiras. Proverbios 6:19, destacando cuán seriamente toma esta actitud. Cuando damos un testimonio falso, no solo estamos lastimando a otros, sino que también estamos rompiendo la confianza en la comunidad y alejándonos de la verdad de Dios. Un ejemplo claro de las consecuencias del testimonio falso se encuentra en el juicio de Jesús. En Mateo 26, 59, 60 se describe cómo los principales sacerdotes y el Sanedrín buscaron falsos testigos para acusarlo. Aunque muchos se presentaron, sus testimonios no coincidían, mostrando la debilidad de sus acusaciones. Sin embargo, esta práctica deshonesta eventualmente llevó a la crucifixión del Hijo de Dios, el acto más injusto en la historia de la humanidad. Este relato nos recuerda que el testimonio falso no solo daña
a quienes son acusados, sino que también tiene implicaciones espirituales profundas, separándonos de la justicia y la verdad que Dios demanda. Además de los efectos espirituales, las mentiras y los testimonios falsos tienen un impacto significativo en nuestra vida cotidiana. Pueden destruir relaciones, romper familias y crear un ambiente de desconfianza. Las palabras tienen un poder duradero y una mentira puede dejar cicatrices que tardan años en sanar. Santiago 3:5 compara la lengua con una chispa que puede encender un gran bosque en llama. Este poderoso símbolo ilustra cómo incluso una pequeña mentira puede causar estragos inimaginables si no se controla. A lo largo de las Escrituras se nos anima a usar nuestras palabras para edificar y no para destruir. En Efesios 4:29 Pablo escribe: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo no solo nos advierte contra el uso destructivo de nuestras palabras, sino que también nos invita a reflexionar sobre el propósito de lo que decimos. Nuestras palabras reflejan la gracia y la verdad de Dios o están impregnadas de egoísmo y falsedad. Para superar la tentación de mentir o dar falso testimonio debemos depender de la obra transformadora del Espíritu Santo. La verdad no es simplemente un estándar ético. Es una expresión del carácter de Dios que debe ser evidente en nuestras vidas. En Juan 16:13 Jesús prometió: cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Este versículo nos asegura que no estamos solos en esta lucha. El Espíritu Santo nos capacita para discernir la verdad, hablar con integridad y resistir la tentación de la falsedad. Una forma práctica de cultivar la verdad en nuestras vidas es a través del estudio de la palabra de Dios. En Salmo 119:105 se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La Escritura no solo nos enseña qué es la verdad, sino que también ilumina nuestro camino, ayudándonos a tomar decisiones que honren a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Al meditar en la palabra, permitimos que moldee nuestra mente y nos prepare para hablar con honestidad en todo momento. También es crucial rodearnos de personas que valoren la verdad y nos animen a mantenernos firmes en ella. En Proverbios 27:17 se dice: el hierro con hierro se afila, y así el hombre afila el rostro de su amigo. Tener amistades y mentores que nos desafíen a vivir con integridad es una herramienta poderosa para mantenernos en el camino correcto. En una comunidad de fe podemos encontrar apoyo para superar las luchas personales y crecer en nuestra capacidad de reflejar el carácter de Cristo. Por último, debemos recordar que la verdad no siempre será fácil de decir o de vivir. Habrá momentos en los que hablar con integridad requerirá valentía y sacrificio. Sin embargo, Jesús mismo nos advirtió que seguirlo implicaría cargar con nuestra cruz y enfrentar oposición. En Mateo 5:10-12, Él dijo: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Este llamado nos recuerda que la recompensa de vivir en la verdad supera con creces cualquier costo que podamos enfrentar. El impacto de nuestras palabras no debe tomarse a la ligera. Cada mentira que pronunciamos, cada testimonio falso que damos, nos aleja de la verdad y de la presencia de Dios. Pero hay esperanza. A través del arrepentimiento y la gracia de Dios podemos ser transformados y redimidos. En 1 Juan 1:9 se nos asegura:
Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este versículo nos recuerda que nunca es demasiado tarde para cambiar y que el poder de Dios es suficiente para restaurarnos. Hablar la verdad y evitar el falso testimonio no solo es un mandato de Dios, sino también una expresión de nuestra fe y amor por Él. Al comprometernos a vivir con integridad, no solo agradamos a nuestro Creador, sino que también damos testimonio de su obra en nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios transforme tu lengua y tu corazón para reflejar su verdad en todo lo que hagas? Este es el llamado que se nos presenta hoy. Dejar atrás las mentiras y abrazar la verdad, sabiendo que en ella encontramos libertad y vida en abundancia. Las manos como instrumentos creados por Dios tienen un potencial increíble para construir, sanar y bendecir. Sin embargo, también pueden ser usadas para el mal, para herir, destruir y cometer actos que desagradan profundamente al Creador. La Biblia nos advierte sobre las manos que derraman sangre inocente, señalándolas como una de las cosas que Dios aborrece. Proverbios 6:17. Este lenguaje no solo describe actos de violencia física, sino también cualquier acción que cause daño injusto, ya sea emocional, espiritual o físico. Cuando nuestras manos, creadas para el bien, se desvían hacia el mal, revelan un corazón que ha olvidado el propósito santo para el que fue diseñado. La primera mención en las Escrituras de un acto que implica manos derramando sangre inocente se encuentra en la trágica historia de Caín y Abel. Ambos hermanos ofrecieron sacrificios a Dios, pero mientras Abel presentó lo mejor de su rebaño, Caín llevó una ofrenda que no agradó al Señor. En lugar de reflexionar y buscar agradar a Dios, Caín dejó que la envidia y la ira tomaran el control. Finalmente, levantó sus manos contra su hermano y lo mató. Este acto marcó la primera vez en la humanidad que las manos creadas para cuidar y trabajar la tierra se usaron para destruir la vida de otro ser humano. Génesis 4:10 nos muestra cómo Dios confronta a Caín diciendo: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Este pasaje revela la gravedad del acto y cómo Dios escucha el clamor de los inocentes que han sido dañados. Este tipo de actitud no se limita a la violencia física. Las manos que derraman sangre inocente también simbolizan cualquier acción que oprime, hiere o daña a los demás de manera injusta. Cuando permitimos que nuestras acciones perjudiquen a otros, estamos actuando en contra de la voluntad de Dios y nos alejamos de su propósito para nuestras vidas. Isaías 59:2-3 lo describe claramente. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Este pasaje conecta nuestras acciones con el estado de nuestra relación con Dios, mostrando que el daño que causamos a otros afecta directamente nuestra comunión con Él. En las Escrituras encontramos múltiples advertencias sobre cómo nuestras manos deben ser usadas para el bien. El apóstol Pablo exhorta en 1 Timoteo 2:8: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Este llamado nos recuerda que nuestras manos fueron diseñadas para elevarse en oración y adoración, no para participar en actos de violencia o discordia. Levantar manos santas simboliza una vida dedicada a la pureza, la justicia y el servicio a los demás. Cuando nuestras manos están contaminadas por el pecado,
perdemos la capacidad de reflejar la gloria de Dios en nuestras acciones. Jesús mismo mostró cómo deberían usarse nuestras manos. Durante su ministerio terrenal utilizó sus manos para sanar, bendecir y restaurar. En Mateo 8:3 extendió su mano y tocó a un leproso diciéndole: quiero, sé limpio. Este acto no solo sanó físicamente al hombre, sino que también lo restauró emocional y espiritualmente. Jesús nos dejó un modelo claro. Nuestras manos deben ser un canal de su amor y compasión. Sin embargo, cuando permitimos que nuestras acciones se desvíen hacia el mal, estamos rechazando ese ejemplo y escogiendo un camino contrario al propósito divino. El daño que causamos con nuestras acciones puede tener consecuencias que se extienden más allá de lo visible. Cuando actuamos de manera injusta, no solo herimos a quienes nos rodean, sino que también sembramos semillas de dolor y división en la comunidad. Santiago 3:16 advierte: porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Este versículo subraya cómo las actitudes y acciones destructivas no solo afectan a los individuos directamente involucrados, sino que también crean un ambiente de caos y desorden que se extiende a otros. Para evitar que nuestras manos se conviertan en instrumentos de daño, debemos comenzar por examinar nuestras intenciones y nuestro corazón. En Salmos 24:3-4 se pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Este pasaje conecta la pureza externa con la interna, mostrando que nuestras acciones son un reflejo directo del estado de nuestro corazón. Si permitimos que el pecado habite en nuestro interior, inevitablemente se manifestará en nuestras acciones. Por eso es esencial buscar constantemente la guía de Dios y pedirle que purifique nuestro corazón. La oración es una herramienta poderosa para alinear nuestras acciones con la voluntad de Dios. En el Salmo 139, 23, 24, el salmista clama: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esta oración nos invita a permitir que Dios revele las áreas de nuestra vida donde necesitamos cambiar y crecer. Solo cuando nos sometemos a su guía podemos asegurarnos de que nuestras acciones reflejen su amor y justicia. Además de la oración, debemos buscar activamente oportunidades para usar nuestras manos como instrumentos de bendición. En Efesios 4:28, Pablo anima: el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Este versículo no solo nos exhorta a evitar el mal, sino que también nos llama a usar nuestras manos para hacer el bien. El trabajo honesto, el servicio a los demás y la generosidad son maneras de honrar a Dios con nuestras acciones. Es importante recordar que aunque nuestras manos hayan causado daño en el pasado, Dios ofrece la oportunidad de redención. En Isaías 1:18 Él dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Este versículo nos da esperanza, recordándonos que no importa cuán lejos nos hayamos desviado, siempre podemos regresar a Dios y ser restaurados. Su gracia no solo nos perdona, sino que también nos transforma, permitiéndonos vivir de acuerdo con su propósito.
Las manos que derraman sangre inocente no son solo una metáfora de la violencia física, sino un recordatorio de que cada acción tiene un peso espiritual. Al reflexionar sobre nuestras acciones y buscar la guía de Dios, podemos asegurarnos de que nuestras manos se conviertan en instrumentos de su amor y justicia. Que este llamado nos inspire a vivir de una manera que honre a nuestro Creador y bendiga a quienes nos rodean. El corazón es el lugar donde se originan nuestras decisiones más profundas, un espacio invisible que refleja quiénes somos realmente. La Biblia nos enseña que aunque el hombre mira lo externo, Dios ve el corazón. Este principio, revelado en 1 Samuel 16:7, subraya la importancia de mantener nuestras intenciones puras y alineadas con su voluntad. Sin embargo, cuando el corazón se desvía hacia el mal, se convierte en el origen de pensamientos y planes que desagradan a Dios, marcando un camino de destrucción espiritual y alejándonos de su propósito para nuestras vidas. El profeta Jeremías describió la condición del corazón humano con palabras que resuenan a lo largo de los siglos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Jeremías 17:9. Esta declaración no es solo una advertencia, sino un diagnóstico de nuestra naturaleza caída. El corazón, sin la guía de Dios, se convierte en un terreno fértil para el pecado. Los pensamientos inicuos que surgen de un corazón contaminado no se limitan a simples ideas. Son el principio de acciones que hieren a otros, dividen comunidades y deshonran a nuestro Creador. A lo largo de las Escrituras encontramos ejemplos de cómo las intenciones malvadas pueden crecer y dar frutos amargos. En el relato de Génesis, los hermanos de José planearon en su corazón deshacerse de él por envidia. Aunque inicialmente pensaron en matarlo, finalmente lo vendieron como esclavo a Egipto. Sus planes inicuos no solo causaron un sufrimiento profundo a José, sino que también lo separaron de la voluntad de Dios. Aunque esta historia culmina con un acto de reconciliación y restauración, nos recuerda que las intenciones del corazón no son neutrales. Siempre tienen un impacto, ya sea para bien o para mal. El corazón que maquina el mal no solo afecta a quienes están directamente involucrados en nuestras decisiones, sino que también nos lleva a alejarnos de Dios. En Isaías 59:7-8 se describe el camino de aquellos que planean el mal. Sus pies corren hacia el mal. Se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, desolación y quebrantamiento hay en sus caminos. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Este pasaje no solo señala las consecuencias visibles de los planes malvados, sino que también revela la ausencia de paz que acompaña a quienes se desvían del camino de justicia. Cuando permitimos que los pensamientos inicuos echen raíces en nuestro corazón, nos encontramos en un estado de constante conflicto interno, lejos de la paz que solo Dios puede dar. La gravedad de las intenciones ocultas radica en que muchas veces no son visibles para otros. Es posible mantener una apariencia externa de rectitud mientras en el interior se albergan pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Jesús abordó esta realidad de manera contundente en el Sermón del Monte. En Mateo 5:21-22 dijo: Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Aquí Jesús no solo amplía el entendimiento del pecado, sino que también señala que las intenciones del corazón son tan importantes como las acciones visibles.
Esta enseñanza revela que Dios no solo evalúa lo que hacemos, sino también lo que albergamos en nuestro interior. La solución para un corazón que maquina el mal no se encuentra en un cambio superficial, sino en una transformación profunda. David, después de su pecado con Betsabé, clamó a Dios con palabras que aún hoy nos inspiran. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Este ruego no es solo un reconocimiento de su pecado, sino también una petición de regeneración. Solo Dios puede purificar un corazón contaminado y restaurarlo a su propósito original. Este proceso no es instantáneo, sino un caminar constante de arrepentimiento, obediencia y comunión con Él. El arrepentimiento no es simplemente un sentimiento de remordimiento, es un cambio de dirección. En Hechos 3:19 se nos exhorta: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Este llamado a la conversión nos recuerda que el arrepentimiento no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también trae alivio y renovación a nuestras vidas. Cuando reconocemos las intenciones equivocadas de nuestro corazón y las rendimos a Dios, Él nos da la fuerza para vivir de acuerdo con su verdad. El proceso de purificación del corazón también requiere que llenemos nuestra mente y nuestro espíritu con lo que es bueno y verdadero. En Filipenses 4:8 Pablo nos anima: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo no solo es una guía para lo que debemos evitar, sino también un recordatorio de lo que debemos buscar activamente al meditar en la palabra de Dios y permitir que moldee nuestros pensamientos. Estamos fortaleciendo nuestro corazón contra las tentaciones del mal. La transformación de nuestras intenciones no es solo un acto personal, sino que también tiene un impacto en quienes nos rodean. Cuando nuestras acciones están guiadas por un corazón alineado con la voluntad de Dios, podemos ser un reflejo de su amor y justicia. En Mateo 5:16 Jesús dijo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Este llamado a ser luz en el mundo no es solo un mandato, sino una invitación a vivir de manera que nuestras intenciones y acciones inspiren a otros a acercarse a Dios. Es crucial recordar que aunque el corazón humano tiene una inclinación natural hacia el mal, la gracia de Dios es más poderosa. En Ezequiel 36:26 Dios promete: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Esta promesa no solo señala la capacidad de Dios para transformar nuestras vidas, sino también su deseo de hacerlo. Él no nos deja en nuestra condición caída, sino que nos ofrece la oportunidad de experimentar una renovación completa. El camino hacia un corazón puro requiere una vigilancia constante. En Proverbios 4:23 se nos instruye: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este consejo nos recuerda que el corazón es la fuente de todo lo que hacemos y que al protegerlo estamos asegurando que nuestras acciones reflejen la voluntad de Dios. Esta protección no es una tarea pasiva, sino un compromiso activo de rendir nuestras intenciones y pensamientos a Dios cada día. La lucha contra los pensamientos y planes malvados no es fácil, pero no estamos solos en esta batalla. El Espíritu Santo nos capacita para vencer y vivir
en santidad. En Romanos 8:26, Pablo nos dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Este versículo no solo nos consuela, sino que también nos da esperanza. Con la ayuda del Espíritu podemos resistir las tentaciones del corazón y caminar en obediencia a Dios. Un corazón que maquina el mal no tiene que ser nuestro destino. Con la ayuda de Dios podemos experimentar una transformación completa que nos permita vivir de acuerdo con su propósito. Al rendir nuestras intenciones a Él, alinear nuestros pensamientos con su palabra y depender de su Espíritu, podemos reflejar su carácter en todo lo que hacemos. Este es el llamado para cada uno de nosotros. Permitir que Dios transforme nuestro corazón para que sea un canal de su amor, paz y justicia en un mundo que desesperadamente necesita su luz. Las decisiones que tomamos cada día reflejan el estado de nuestro corazón y nuestra relación con Dios. A veces, en el impulso del momento, nuestras acciones parecen inevitables, como si fueran la única opción disponible. Sin embargo, la Biblia nos advierte sobre el peligro de los pies presurosos hacia el mal, una actitud que surge cuando nuestras elecciones están marcadas por la prisa y el descuido, en lugar de la reflexión y la guía divina. Esta actitud, lejos de ser inofensiva, desagrada profundamente a Dios, pues revela un espíritu que actúa sin considerar su voluntad. Isaías 59:7 describe con claridad esta condición. Sus pies corren hacia el mal y se apresuran a derramar sangre inocente. Sus pensamientos son pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Este pasaje señala no solo la gravedad de estas acciones, sino también el daño que causan tanto a quienes las cometen como a quienes las sufren. La prisa por actuar sin sabiduría no es nueva en la historia de la humanidad. Desde los primeros relatos bíblicos encontramos ejemplos de cómo los impulsos descontrolados llevan a resultados desastrosos. En el libro de Éxodo, el pueblo de Israel, después de haber experimentado la liberación milagrosa de Dios, se apresuró a construir un becerro de oro mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo la ley. En lugar de esperar pacientemente la dirección de Dios, cayeron en la idolatría. Éxodo 32:8 describe esta tragedia. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de metal fundido y lo han adorado. Este acto impulsivo no solo fue una traición al pacto con Dios, sino que también resultó en consecuencias devastadoras para la comunidad. Cuando nos dejamos llevar por el impulso, nuestra capacidad de discernir entre el bien y el mal se ve comprometida. La Biblia nos llama repetidamente a caminar con sabiduría y a no actuar con precipitación. En Proverbios 19:2 se nos advierte: el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Este versículo no solo subraya la importancia de buscar conocimiento antes de actuar, sino que también revela cómo la falta de reflexión puede llevarnos al pecado. Dios nos llama a vivir en obediencia, y eso incluye detenernos para buscar su dirección antes de tomar decisiones. Los pies apresurados hacia el mal son un reflejo de una vida desconectada de la comunión con Dios. Cuando actuamos sin buscar su guía, estamos diciendo con nuestras acciones que confiamos más en nuestra propia comprensión que en su sabiduría. En Jeremías 10:23 el profeta reconoce esta verdad al decir: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Este reconocimiento nos invita a rendir nuestra voluntad a Dios y a permitir que Él dirija cada aspecto de nuestra vida. Solo cuando confiamos en su dirección podemos evitar los errores que surgen de nuestras propias
decisiones impulsivas. La paciencia es un atributo esencial para quienes desean vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Santiago 1:19 nos instruye: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Este consejo no solo se aplica a nuestras palabras, sino también a nuestras acciones. Al practicar la paciencia, permitimos que Dios obre en nuestras vidas y nos dé claridad antes de actuar. Esta disposición no es fácil en un mundo que valora la inmediatez, pero es esencial para evitar los peligros de los pies apresurados hacia el mal. Jesús, durante su ministerio, mostró la importancia de actuar con propósito y reflexión. Aunque enfrentó constantemente demandas y expectativas de quienes lo rodeaban, nunca permitió que la prisa dictara sus decisiones. En Juan 11, cuando recibió la noticia de que Lázaro estaba enfermo, no se apresuró a ir, sino que permaneció 2 días más en el lugar donde estaba. Aunque esta decisión pudo haber parecido insensible para quienes esperaban una respuesta inmediata, Jesús actuó según el plan de Dios, sabiendo que su demora glorificaría al Padre. Este ejemplo nos enseña que no siempre debemos actuar según nuestras emociones o la presión externa, sino que debemos buscar la guía de Dios y confiar en su tiempo perfecto. El mundo en el que vivimos nos impulsa constantemente hacia la prisa. Las decisiones rápidas y las soluciones inmediatas se celebran como signos de eficiencia y éxito. Sin embargo, la rapidez no siempre equivale a sabiduría. En Eclesiastés 7:8 se nos dice: mejor es el fin del negocio que su principio, mejor es el sufrido de espíritu que el altivo de espíritu. Este versículo nos anima a valorar la paciencia y la perseverancia por encima de la impulsividad, recordándonos que los resultados verdaderamente valiosos requieren tiempo y reflexión. La dependencia de Dios en nuestras decisiones no solo nos protege de los errores, sino que también nos permite vivir en paz. Filipenses 4:6-7 nos exhorta: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este pasaje subraya que la oración no solo nos da dirección, sino que también nos llena de una paz que nos permite avanzar con confianza y sabiduría. Es fundamental que nuestras decisiones no estén motivadas por el miedo, la presión o el deseo de resultados inmediatos. En lugar de actuar apresuradamente, debemos aprender a buscar primero el consejo de Dios y confiar en su dirección. En Salmos 37, 23, 24 se nos promete: por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Este versículo no solo nos da seguridad, sino que también nos recuerda que cada paso que damos bajo la guía de Dios es firme y seguro. El peligro de los pies apresurados hacia el mal no radica únicamente en las acciones visibles, sino en la actitud del corazón que las motiva. La falta de dependencia en Dios y la prisa por resolver las cosas a nuestra manera revelan una falta de fe en su soberanía. En Hebreos 11:6 se nos dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este llamado a vivir por fe nos desafía a confiar en que Dios tiene el control
incluso cuando no vemos resultados inmediatos. La Escritura nos muestra que Dios honra a quienes caminan en obediencia y paciencia. En Salmo 119, 105 se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este versículo resalta la importancia de permitir que la palabra de Dios guíe cada paso que damos. Al meditar en las Escrituras y buscar su consejo, podemos asegurarnos de que nuestras decisiones están alineadas con su propósito. Cada decisión que tomamos tiene el potencial de acercarnos más a Dios o de alejarnos de Él. Al evitar la impulsividad y buscar su guía, no solo agradamos a nuestro Creador, sino que también experimentamos la plenitud de su paz y propósito en nuestras vidas. Que este sea nuestro compromiso, caminar en su luz, confiando en que su camino siempre es el mejor. La unidad entre las personas es un reflejo de la obra de Dios en el mundo. Desde el inicio de la creación, su propósito ha sido que vivamos en armonía, reflejando su amor y su carácter en nuestras relaciones. Sin embargo, el pecado ha introducido discordia, división y conflicto, actitudes que no solo desagradan a Dios, sino que también desintegran la conexión entre los seres humanos y con Él. En Proverbios 6:19 se menciona, entre las cosas que el Señor aborrece, al que siembra discordia entre hermanos. Estas palabras no son solo una advertencia, sino una llamada a examinar nuestras acciones, intenciones y palabras, porque sembrar discordia no es un acto cualquiera, sino una actitud que tiene consecuencias profundas y duraderas. La discordia es insidiosa porque muchas veces se disfraza de justicia, corrección o incluso de preocupación. Sin embargo, su verdadera naturaleza se manifiesta cuando sus frutos son la división, la enemistad y la desconfianza. En Gálatas 5, 19, 21, el apóstol Pablo describe las obras de la carne, entre las cuales se encuentran las enemistades, los pleitos y las disensiones. Estas actitudes, nacidas de corazones que no están alineados con el espíritu de Dios, son incompatibles con la vida que Él nos llama a vivir. El llamado a la unidad no es una sugerencia, es una parte fundamental del plan de Dios para su pueblo. En las Escrituras encontramos numerosos ejemplos de cómo la discordia ha causado estragos en las relaciones y comunidades. Una de las historias más evidentes es la división entre los hermanos Jacob y Esaú. Por una cuestión de engaño y favoritismo, la relación entre ellos se rompió, causando años de enemistad y sufrimiento. Aunque finalmente hubo reconciliación, el daño causado por la discordia dejó huellas profundas. Este relato nos enseña que el conflicto puede surgir incluso entre aquellos que están llamados a caminar juntos, pero también que el deseo de restaurar las relaciones es esencial para alinearnos con la voluntad de Dios. Dios es un Dios de paz y todo lo que genera división está en oposición a su carácter. En 1 Corintios 14:33 se nos recuerda que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Por esta razón, cualquier acto que siembre discordia no solo desagrada a Dios, sino que también contradice su naturaleza. La paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino un estado de armonía y unidad que refleja su presencia en nuestras vidas. Cuando actuamos de manera que fomentamos la discordia, y nos alejamos de este estado y nos convertimos en instrumentos de desunión. La semilla de la discordia a menudo se siembra a través de palabras descuidadas o malintencionadas. En Santiago 3, 5, 6 se compara la lengua con un fuego que puede encender grandes bosques. Este pasaje subraya el poder de las palabras para destruir o edificar. Cuando usamos nuestra lengua para criticar, chismear o sembrar sospechas, estamos participando en una actitud que no
solo hiere a los demás, sino que también deshonra a Dios. Cada palabra que pronunciamos debe ser un reflejo de su amor y su verdad, no un medio para dividir o causar daño. La raíz de la discordia menudo se encuentra en el orgullo y la falta de humildad. Filipenses 2:3 nos exhorta: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este versículo no solo nos llama a evitar la discordia, sino también a cultivar una actitud de humildad y servicio hacia los demás. La humildad es un antídoto contra la división porque nos permite valorar las perspectivas y necesidades de los demás por encima de nuestras propias opiniones y deseos. El impacto de la discordia no se limita a las relaciones interpersonales, también afecta a la comunidad de fe. En el libro de Hechos se nos presenta la imagen de una iglesia primitiva que experimentaba una unidad extraordinaria. En Hechos 4:32 se dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Esta unidad no solo era un reflejo del Espíritu Santo obrando en ellos, sino también un testimonio poderoso para quienes los observaban. Sin embargo, cuando surge la discordia, este testimonio se ve comprometido y la comunidad de fe pierde su capacidad de reflejar el amor de Dios al mundo. Jesús mismo oró por la unidad de sus seguidores antes de su muerte. En Juan 17:21 clamó: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta oración no solo revela el deseo de Jesús de que vivamos en unidad, sino también la conexión entre nuestra unidad y nuestra misión. Cuando sembramos discordia, obstaculizamos nuestra capacidad de cumplir con el propósito de dar testimonio de su amor y su verdad. La solución para evitar la discordia no se encuentra únicamente en nuestras propias fuerzas, sino en nuestra disposición a permitir que Dios transforme nuestro corazón. En Ezequiel 36:26, Él promete: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Esta transformación comienza cuando rendimos nuestras actitudes, palabras y acciones a Él, permitiéndole obrar en nosotros para reflejar su carácter. Solo cuando dejamos que su amor y su paz llenen nuestro corazón, podemos ser verdaderos agentes de unidad en un mundo marcado por la división. Además de buscar la transformación personal, debemos esforzarnos por fomentar la reconciliación en nuestras relaciones. En 2 Corintios 5:18 se nos dice que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación. Este ministerio no es opcional, es una parte integral de nuestra identidad como hijos de Dios. Reconciliar no siempre es fácil, pero es esencial para reflejar el corazón de nuestro Creador. En Romanos 12:18 se nos exhorta: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Este versículo subraya que, aunque no siempre podemos controlar las acciones de los demás, tenemos la responsabilidad de buscar la paz en la medida en que esté en nuestras manos. La discordia puede parecer algo pequeño, pero sus efectos son profundos y duraderos. Al sembrar división no solo dañamos nuestras relaciones, sino que también obstaculizamos la obra de Dios en nuestras vidas y comunidades. Pero hay esperanza. A través del arrepentimiento, la transformación y la búsqueda de la paz, podemos superar esta actitud y vivir de una manera que honre a nuestro Creador. Que nuestras palabras y acciones reflejen siempre el amor y la unidad que Dios desea para su pueblo y que seamos instrumentos de su paz en un mundo que tanto la necesita. La conclusión de un tema tan profundo como las actitudes
que desagradan a Dios no puede limitarse a una simple recapitulación de ideas. Al abordar un llamado a la transformación, debemos ir más allá de las listas y advertencias, sumergiéndonos en la profundidad del propósito divino para nuestras vidas. El propósito no es solo evitar lo que desagrada a Dios, sino alinearnos con su corazón, permitiendo que nuestra existencia refleje su carácter y amor. Este no es un acto superficial ni una tarea ocasional, es un compromiso de vida que nos transforma desde adentro hacia afuera. Dios nos creó para reflejar su gloria. Desde el principio su diseño fue perfecto, un retrato de su santidad y justicia inscrito en cada uno de nosotros. Génesis 1:27 nos recuerda que fuimos hechos a su imagen y semejanza, lo que significa que no solo compartimos un vínculo con Él, sino que también estamos llamados a manifestar su naturaleza en todo lo que hacemos. Cada pensamiento, cada palabra y cada acción debería ser un reflejo de quién es Dios. Sin embargo, cuando nuestras actitudes se desvían de este propósito, no solo nos alejamos de Él, sino que también distorsionamos el testimonio que estamos llamados a dar al mundo. Las actitudes que desagradan a Dios son un recordatorio de que hay una batalla constante entre nuestra carne y su espíritu. En Gálatas 5:17 Pablo escribe: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Esta lucha interna es una realidad para cada creyente, pero no estamos destinados a librarla solos. La presencia de Dios en nuestras vidas no solo nos fortalece, sino que también nos guía hacia la victoria. Él no espera que enfrentemos nuestras debilidades con nuestras propias fuerzas, sino que depositemos nuestra confianza en su poder transformador. El enfoque no debe centrarse únicamente en evitar lo que está mal, sino en buscar lo que es santo. En Filipenses 4:8 Pablo nos da una guía práctica para redirigir nuestras mentes. Todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Este llamado no es simplemente una sugerencia para pensar positivamente, sino una invitación a alinear nuestra mente y corazón con lo que agrada a Dios. Al enfocarnos en su bondad, desplazamos las actitudes que desagradan su corazón. Dios desea que vivamos con propósito, no como quienes simplemente evitan el pecado, sino como aquellos que abrazan su voluntad con gozo. En Efesios 2:10 se nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo subraya que nuestra vida tiene un propósito eterno, diseñado específicamente por Dios. Cada actitud que cultivamos, cada decisión que tomamos y cada acción que realizamos debe estar alineada con este propósito. Vivir de acuerdo con su voluntad no solo nos beneficia a nosotros, sino que también tiene un impacto en quienes nos rodean, mostrándoles el poder transformador de su amor. La clave para superar las actitudes que desagradan a Dios no radica únicamente en la obediencia, sino en la relación. Jesús dejó claro que nuestra conexión con Él es la fuente de todo fruto espiritual. En Juan 15:5, Él dijo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en Él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Permanecer en Cristo no es solo una cuestión de disciplina espiritual, sino de dependencia total. Es reconocer que sin su presencia activa en nuestra vida,
nuestras mejores intenciones carecen de poder para transformar nuestro corazón y nuestras actitudes. La gracia de Dios no solo nos capacita para evitar lo que está mal, sino que también nos transforma para desear lo que es bueno. En Tito 2, 11, 12 se nos dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este pasaje destaca que la gracia no solo es el medio por el cual somos salvados, sino también la fuerza que nos capacita para vivir de acuerdo con el diseño de Dios. Cada día es una oportunidad para depender de su gracia y permitir que moldee nuestras actitudes hacia su imagen. La transformación espiritual no ocurre en el vacío. Dios nos ha colocado en comunidades de fe para ayudarnos a crecer y sostenernos unos a otros. En Hebreos 10, 24, 25 se nos anima: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este llamado a la comunión no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos ayuda a identificar y corregir actitudes que desagradan a Dios. Al caminar juntos, podemos reflejar mejor su amor y su santidad. Jesús nos mostró que el amor es la esencia de la vida que agrada a Dios. Cuando los fariseos le preguntaron cuál era el gran mandamiento en la ley, su respuesta fue clara: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37, 39. Este mandamiento no solo resume la ley, sino que también revela que todas nuestras actitudes deben estar enraizadas en el amor. Cada pensamiento, palabra y acción debe fluir de nuestro amor por Dios y por los demás. El amor no es simplemente un sentimiento, es una decisión que requiere sacrificio y entrega. En 1 Corintios 13, 4, 7, Pablo describe las características del amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Este amor no solo nos ayuda a evitar las actitudes que desagradan a Dios, sino que también nos lleva a actuar en formas que reflejan su carácter. Amar como Él nos ama transforma nuestras relaciones, nuestro propósito y nuestra perspectiva de la vida. Dios nos llama a una vida de santidad, no como un estándar inalcanzable, sino como una meta que Él mismo nos capacita para alcanzar. En 1 Pedro 1, 15, 16 se nos instruye: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Este llamado a la santidad no es una carga, sino una invitación a vivir en la plenitud de su propósito. La santidad no se trata solo de lo que evitamos, sino de lo que abrazamos. La bondad, la justicia y la misericordia que reflejan a nuestro Creador. Mientras reflexionamos sobre las actitudes que desagradan a Dios, recordemos que su deseo no es simplemente corregirnos, sino transformarnos. Él no nos llama a evitar el pecado por temor, sino a vivir en santidad por amor. Cada paso que damos hacia Él es un paso hacia la libertad, la plenitud y la vida abundante que solo Él puede ofrecer. Que nuestras vidas sean un testimonio de su gracia, un reflejo de su amor y una expresión de su carácter en todo lo que hacemos. Este
es el llamado de Dios para nosotros. No solo evitar lo que desagrada su corazón, sino vivir de una manera que glorifique su nombre y manifieste su presencia en el mundo.